Pues me explicas una cosa entonces Sí. del ejercicio 12 Sí. del módulo, ¿Del cual? del ejercicio 12 del módulo. ¿Y qué dice el ejercicio 12 del módulo? ¿Qué dice? Sí. No, es un ejercicio, es pues como un ejemplo que dicen, dice a partir de los parámetros de admitancia de cortocircuito se pueden determinar las circunstancias de interés cuando a la entrada se coloca una fuente ideal de voltaje y a la salida se conecta una carga resistiva. Sí. Como se ilustra la figura. Entonces sacan las ecuaciones del circuito, ¿cierto? Sí. Que son I1 igual a Y1 más Y1 2B2. Y2 es Y2 1B1 más Y2 2B2. B1 es BIS y I2 es menos BOS sobre R. Yo entiendo esa parte, pero luego dicen resolviendo las ecuaciones obtenemos que la ecuación es el voltaje de salida sobre el de entrada y dan una ecuación y yo hice eso porque si yo no llego a esa ecuación. Ah, bueno, entonces sería la ecuación. Sería llegar a esa ecuación. Es lo que ustedes saben. Es esta. Para obtener la función de transferencia, la ganancia. Ajá. Para obtener GS. Sí. Y luego obtienen también Y, que es lo que se llama La admitancia de entrada. sí, la admitancia de entrada. Y no sé cómo la sacan. Pero nosotros teníamos esas dos ecuaciones, ¿cierto? Las dos ecuaciones que estabas hablando era que I1, Y1 sería por el voltaje de entrada más Y1 2 por el voltaje de salida. Y la corriente 2 es igual a Y2 1 Por el voltaje de salida. Es el mismo. Ah, no, en ese caso, porque en ese caso tenemos, en ese caso tendríamos algo como esto. Tendríamos esto. Entonces acá tenemos el voltaje 1, que sigue, que en ese caso sería el BI, ¿cierto? Y el voltaje aquí, que es el voltaje B2, en ese caso sería el voltaje de salida, B0. Sí. Ah, sí. Pero entonces acá lo que tenemos, acá lo que hay que hacer es reemplazar, ¿cierto? Por ejemplo, el voltaje, hay que reemplazar, por ejemplo, nosotros sabemos que el voltaje en la salida es igual a ¿quién? Aquí en esa salida, recordemos que aquí entra una corriente I1 y acá entra una corriente I2. ¿Sí? Entonces, por tanto, el voltaje de salida es ¿quién? Sería menos I2 por la carga que tenemos aquí, en este caso R, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Si usamos cualquier impedancia, si tuviéramos un Z Yo usé esa fórmula. y reemplazaste, Sí, eso a mí nunca se me cancelaba para quedarme eso así. Como tal. pues veamos acá, sabemos, aquí podemos despejar I2 diciendo que I2 es igual a ¿quién? A menos BC sobre R, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí. Y si reemplazamos en esa ecuación, ¿qué nos queda? En la segunda ecuación tendríamos menos B0 sobre R es igual a Y2 1 BI más Y2 2 B0. Y ya podemos agrupar en los BO y el BI. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría que BO que multiplica a Y2 2 más 1 sobre R. Eso es igual a Y2 1
a menos Y21 B sub I. Sí, estamos de acuerdo ahí. Sí, pero... Y ya podemos pasar a dividir el BI, pues BI sobre BO, y nos queda ya la ecuacióncita que le aparece ahí, que es Y21 menos Y21 sobre Y22 más 1 sobre R. Aquí nos dio sobre R porque estamos dando con una carga resistiva. Si tuviéramos otra carga, pues nos daría otro valor, 1 sobre CS o 1 sobre R, cualquiera. Sí, profe, ya. Sí. Está fácil. Entonces hacemos el ejercicio, por ejemplo, un ejercicio es que, por ejemplo, aquí entre... ¿Cómo sacan la impedancia entonces de entrada? Ah, bueno, de acá sería reemplazando en la ecuación anterior. ¿Cómo es la impedancia de entrada? La admitancia. Perdón, la admitancia de entrada. ¿Cómo está la ecuación? Está en la corriente. La de entrada. La corriente de entrada sobre el voltaje de entrada, ¿sí o no? Sí. En ese caso, tenemos que la corriente de entrada se conoce como I1, ¿sí? Y el voltaje de entrada lo conocemos como VI. Entonces, ¿qué tenemos por I1 en este caso? I1 tenemos que Y11 B sub I Y12 B0 sobre B sobre B sub I. ¿Y qué es B0? Que es menos I2 es R. Podríamos trabajarlo aquí como... bueno, lo podemos trabajar así. Y11 BI sobre BI más Y12 B0 sobre BI, ¿o no? Sí. Acá no pueden cancelar BI con BI. Sí. Y nos quedó que Y11 más Y12. ¿Y qué es B0 sobre BI? Es la... ¿Cómo es que es? Es la ganancia, Es la ganancia. ¿cierto? Sí. Entonces acá ya podríamos reemplazar que es Y11 más Y12 por menos Y21 sobre Y22 más, en este caso, 1 sobre R. Sí. Y ahí pues ya multiplicamos ese por ese, nos queda que Y11 más, perdón, menos, podríamos ya poner el signo menos, Y12 Y21 sobre Y22 más 1 sobre R. Sí. Y entonces, ¿cómo hace uno para pasar eso a otros términos si quiere sacar pues la ecuación que describe el circuito? La función de transferencia. Eso, la función de transferencia. Pero recuerda que la función de transferencia, ¿cómo está definida? La función de transferencia va a ser la misma ganancia. Eso. Va a ser la misma ganancia. Y nosotros ya tenemos la formulita. Teniendo los términos, hallar la ganancia, hallar el determinante. Por ejemplo, muchas veces que podemos hacer, sí que hacemos este ejercicio. Supongamos este. ¿Le hicieron ese? ¿Cuál? El que tenemos una resistencia, una bobina conectadas a un... Sí. Ese lo hicimos con Diego en un video y quedamos pues de terminarlo, pero él ya no lo dejó muy avanzado. Ah, bueno, con la corriente de entrada. Pues con mutua inductancia.
Bueno, entonces si quiere, a ver cuál otro tenemos acá. Bueno, una cosita muchachos, antes, ustedes acá pues saben hacer, ustedes aquí pueden hallar la función de transferencia de las, ustedes aquí en este ejercicio, por ejemplo, ustedes pueden determinar, ustedes aquí llegaron con Diego, ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde? Hasta las matrices. Hasta la matriz, entonces llegaron a que B1, pues BI y B0, o B1, B2. Sí. Bueno, B1 y B2 y llegaron a eso, ¿cierto? A que era una matriz y acá hay 1 y 2. ¿Esa función es qué? ¿Es función de qué? ¿Cómo de impedancia, ¿cierto? Tendríamos el voltaje igual a una matriz de impedancias multiplicado por la corriente. Sí. Para cómo llegamos a la función de transferencia de esto, pues una manera es cuál, podemos con esto, con esta clasencita, ¿cómo podemos hallar la función de transferencia? Haciendo primero ¿quién? Hallando la matriz y 1 y 2 igual a una matriz multiplicado por B1, B2. ¿Qué relación tenemos aquí? Aquí tendríamos ya que unas corrientes son iguales a una matriz de ¿qué? Pero ya en ese caso serían de admitancia multiplicado por unos voltajes. ¿Qué relación hay entre esas dos matrices? Inversa de una a la otra. ¿Cómo hallamos la inversa? Con las... Si llega al elemental. Recuerden que en ese caso, para poder hallar, sabemos que la matriz Y de admitancias es igual a la inversa de las impedancias. Listo, eso ya lo sabemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si es una matriz 2x2, o bueno, en general cualquiera, es la inversa. La inversa viene dada por 1 sobre el determinante de la matriz original, ¿cierto? Multiplicado por la matriz transpuesta. No, Multiplicada por la matriz adjunta. adjunta. Sí, es la adjunta. En la matriz adjunta, la de 2x2 es muy sencillita. Teniendo esos dos términos, los dos términos iniciales, esos dos van a intercambiarse. Es decir, ese pasa para acá y ese pasa para acá. Listo. Y en los otros dos, esos dos que quedan, van a quedar con signos negativos. Se les cambia el signo a eso, al 2-1, la posición 2-1 Y 1-2 se les cambia el signo. así. Y el 1-1 y el 2-2 se intercambian. Y eso multiplicado por 1 sobre el determinante nos da la matriz inversa, en ese caso Y de Z. Por el determinante de la original. De la original, sí. Y recuerden que esos dos términos, que son el 1-2 y el 2-1, siempre tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, y bueno, ¿y qué pasa, muchachos, con esto? Cuando obtengan esa matriz, ¿qué hacemos con esa matriz? ¿Qué podemos hacer con esta matriz de Y de Z? Perdón, pues de Y de S. La matriz de admitancia. Como el objetivo es encontrar f de S, la función de transferencia, entonces aplicamos la formulita. Ya teniendo la matriz de admitancia, podemos determinar que menos Y21 sobre Y22 más, supongamos que ponemos una carga, entonces tendríamos sobre una carga resistiva, tendríamos esto. Y21 lo conocemos, ¿cierto? Lo podríamos conocer, Sí. ¿cierto? Que sería, en esa posición sería este de acá. Pero Y el lo importante Y22, es que es esa. ¿cómo? Esa es la función siempre para... Sí.
Siempre Ese tendríamos esta negativo. función. ¿Cómo? Dice que Y21 es negativo. Sí, ese Y21 es negativo, acá menos Y21. Profe, esa ecuación se cumple, esa es la que hicimos en el ejemplo pues anterior, pero Sí. esa va a ser para todos los circuitos. Eso es para todos los circuitos. Por eso es tan importante la matriz. Es una forma de análisis. Ya con esa matriz podemos tener la función de transferencia. Sí. Pues la función de transferencia, así como la de la. ¿Cómo es la de qué? Pero entonces siempre que te estemos hablando con así sea bobinas, capacitores, con todo, siempre vamos a tener esta Esa ecuación para la función de transferencia. Sí, siempre vamos a tener esa función de transferencia. Listo. Pero recuerden que estamos hablando pues con redes de dos puertos que tendríamos las dos variables, B de entrada y B de salida, I de entrada y la I de salida. En ese caso siempre va a cumplir eso. No importa, recuerden que la imagen inicial que nosotros teníamos de eso era una cajita negra, ¿cierto? Una caja cerrada. Vean que sin importar qué haya acá, nosotros decíamos que esa es la corriente de entrada, la corriente 1, la corriente 2, y que podamos determinar los parámetros de admitancia. Ya lo que hacemos es ponerle aquí o bobinas o capacitores y las resistencias. Ya con ese circuito pues ya hacemos este de acá. ¿Y qué podemos obtener? Ya obteniendo FDS, ¿qué podemos hacer? Entonces, si nos están preguntando, por ejemplo, hallar la estabilidad, un ejercicio puede ser así: halla la estabilidad del sistema. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pueden hallar, por ejemplo, van haciendo el procedimiento, muchas veces es más fácil llegar a la función de admitancia, listo. Llegamos a la de admitancia, ahora ¿qué tenemos que hacer? Hallar llegamos a la de impedancia, hallamos la de impedancia, luego hallamos la de admitancia, luego con la de admitancia ¿qué hacemos? Hallamos la función de transferencia, ¿cierto? Sí. Y nos piden determinar la estabilidad. ¿Cómo determinamos la estabilidad? Con la. Entonces cuando tengamos la función de transferencia, reemplazamos los valores de R y eso. Eso, sí. Y hallamos los ceros, Eso, pueden hallar los ceros, esa es una manera, hallar los polos y ceros. ¿Y la otra cuál sería? Del menos. polinomio de Hurwitz. Eso, según eso el polinomio de Hurwitz, y si el polinomio de Hurwitz podríamos determinar si la función es estable. Siempre estaríamos analizando es el denominador de la Sí. función de transferencia. Exacto, el denominador. Pero luego pues ya de tener todo ese proceso, ¿cierto? De la Claro. función de transferencia. Muy importante, por ejemplo, hay un ejercicio, en ese mismo ejercicio les piden, porque como las bobinas son acopladas, ustedes les dicen, ustedes saben que cuando pasan por la bobina 1, ustedes harían esto, LS y 1, por ejemplo. Si están acopladas, tendríamos más MS y 2. Sí. Eso, este signo más es por si el puntico pues entra por ambas corrientes. Sí. Pero por ambas bobinas por el puntico, listo. Entonces ya tendríamos esto. Muchas veces nos van a decir que M es igual a KL. O sea, KL, K veces L. Muchas veces nos van a decir eso. Entonces tendríamos algo como esto: LSI1 más KLS y 2. Listo. Y pues obviamente tenemos más términos a ambos lados. Tendríamos más términos. Y con esto obtendríamos algo como esto: 1 más K. Y acá tendríamos LS. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no porque no comparten las mismas, sí. Las mismas- Perdón, bueno. Qué pena con ustedes, muchachos. Qué pena, es que aquí, cuando estén haciendo el circuito, van a encontrarse en algún lugar de la ecuación, siempre les va a pasar, que van a encontrarse con un término algo parecido a esto, LS y 1. ¿Cierto? En este caso, pues, aquí tenemos I2, pero recordemos que en la otra ecuación va a aparecer MS y 2, es MS, por acá va a aparecer MS y 1, en la otra ecuación.
Sí, cuando estemos resolviendo las matrices, hallando el determinante, vamos a llegar a algo como esto. Por ejemplo, ustedes generalmente, pues nosotros le damos generalmente el valor de L, ¿cierto? Supongamos 1, 2, cualquier valor. Entonces, un polinomio nos puede quedar de la siguiente manera. Por ejemplo, menos... Entonces yo creo que por aquí tengo uno. A ver si nos queda... Un polinomio nos puede quedar de la siguiente manera. Menos k cuadrado s cubo más 2s cuadrado más 1 menos 2k s más 2r. Supongamos que un denominador nos queda así. Perdón, 2r no, 2, simplemente 2. Supongamos que un denominador nos queda así y le piden hallar la estabilidad del sistema. ¿Qué pasa? Pueden hallar los polos y ceros. Pueden hallar, perdón, los polos de ese denominador. ¿Por qué? Porque tenemos una incógnita, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar, supongamos que ese es el denominador, tendríamos que aplicar el criterio de Hurwitz y determinar para qué valores de K esto se hace estable. ¿Sí? Sí. ¿Cómo los determinamos? Por ejemplo, para este caso, recuerden que tenemos que organizar el polinomio en orden de mayor a menor en grados de exponente. Entonces comenzamos por el 3, 2, 1 y el de 0. Muy bien, ya los tenemos. Podemos organizarlo en pares e impares. Entonces tendríamos que 1 menos k cuadrado s cubo más 1 menos 2k s. Esos serían los impares. Más 2s cuadrado más 2. Listo. Eso sería el mismo polinomio PDS. Listo, el polinomio del denominador en términos de S, organizándolos en pares e impares. ¿Qué hacemos con eso ahora? ¿Se acuerdan cómo hacer el criterio de Hurwitz? Recuerden que lo que hacíamos era poner S3, S2, S1 y S0. Listo. Y determinamos con esto que un polinomio era de Hurwitz cuando todos los Kn, todos los Qn eran positivos, ¿se acuerdan? Sí. Listo, ¿y cómo determinamos los Qn? Pues primero tenemos que hallar que esa tablita de Hurwitz. Entonces, con la tablita de Hurwitz poníamos que los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de S a la 3? 1 menos K2. 1 menos K2. Y al lado pondríamos el del S, ¿cierto? 1 menos 2K. Y abajo los pares. 2 y 2. Listo, ¿cómo determinamos el siguiente valor? 2 por 1 menos 2K. Eso, entonces el C31. Profesor, en grados empezamos por los pares, ¿no? No, recuerden que en los ejercicios que hicimos anteriormente comenzábamos por los pares porque teníamos un término S a la 4. Listo. O sea, siempre comenzamos por el mayor, entonces aquí primero poníamos S a la 4, pero vamos a poner siempre el de mayor exponente. Si acá hubiese un S a la 5, S a la 4, S a la 3, entonces comenzamos por los impares. Listo, siempre comenzamos por el que haya mayor, si son pares o impares. En este caso serían los impares. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ¿cómo es que estamos diciendo? Que sería 2. 2 por 1 menos 2K. Ajá. Menos, muy bien. 1 menos K a la 2 por 2. Eso, 1 menos K a la 2. Perfecto. Sobre 2. Sobre 2, muy bien. Entonces aquí podemos resolver eso y nos quedaría que C31 es igual, podemos simplificar estos dos y nos queda que 1 menos 2K menos 1 más K cuadrado. ¿Cierto? Podemos simplificar esos de acá y nos queda que C31. Pero no veo que copiar. Estás copiando muy pequeñito. Ah, bueno, sí, no. Entonces yo le pongo más grande.
O ambas. La RNC, ¿cómo se llama? La parte que no la se la yo no sé. Ya habíamos llegado que ese 3-1, según esa multiplicación que habíamos dicho, que era 2, 1 menos 2k menos 2 por 1 menos k cuadrado. Todo sobre 2, ¿cierto? Todo sobre 2. Sobre este acá, ¿cierto? Y eso nos da que es, al simplificarlo nos queda que es un k cuadrado menos 2k. Ese sería c sub 3. C sub 3, 1. ¿Estamos de acuerdo? Una determinada. Sí. Entonces ese lo vamos a poner donde acá, k cuadrado menos 2k. Listo, aquí qué vendría al lado un 0, ¿cierto? Vendría un 0 porque no hay con quién multiplicarlo después de. Listo. Profe, si nos queda k cuadrado menos 2k ¿Cuál? más 1. Ahí no te sale un más 1. Pero es que el más 1 se nos simplifica con el otro menos 1. Este de acá se nos simplifica con este de acá, del segundo término. La 2 y el otro menos 2. Correcto. Sí, No. Ay, No. No me da. 2 por 1 es 2. aquí nos da, en el primer término nos da uno positivo y acá nos da uno negativo con el mismo valor. Sino que lo dice en la otra hojita que estaba rayando. Aquí nos daría 2 menos 4k Ah, ya entiendo. menos 2 Ah, sí. más 2k cuadrado. Todo sobre 2, ¿cierto? Este 2 se nos va con este 2 y nos quedaría 2k cuadrado menos 4k sobre 2. Podemos sacar factor común 2 y nos queda k cuadrado menos 2k. Sí, profe, claro. Listo. Ok. Ahora que muchachos, ya tenemos que determinar el S0. ¿Cómo determinamos el S0? K a la 2 menos 2K por 2 Sí. menos 0. Eso, menos 0 sobre. K a la 2 menos 2k. O sea que ¿qué nos da? Bueno, sea Al final nos termina siendo un 2. 2. ¿Por qué? ¿Cierto? Este por este, o sea, k sí. cuadrado sobre por 2 y luego lo dimos también por lo mismo, porque el otro igual nos va a dar 0. Claro. Sí. Muchachos, vamos bien hasta acá. Sí. ¿O Sí, tienen sí. alguna duda? No, profe, no. Listo. Está bien. Pero Pues hasta el momento no hemos determinado si es, cuándo es, en qué términos va a cumplirse que es estable o no. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar los Q. ¿El Q1 cómo sería igual a quién? El Q1. Q1. Ah, Sí. Va a ser 1 sobre eso. Va a ser, recuerden que es este sobre este, sería Q1. Ah, ¿cómo? Recuerden que Q1 es este sobre este. El Q2, ¿quién sería? Este sobre este. Y el Q3, este sobre este. Pero no vemos los estés que vos Ah, bueno, qué señalas. pena. Díganos los S3 sobre S. Serían esas flechitas que estoy planteando. ah, sí, pero no acordé. Esas flechitas serían el primero dividido el segundo dividido el tercero y el tercero dividido el cuarto. Ah, sí. Sí, sí. Listo. Entonces tendríamos que el primero dividido el segundo nos da menos 1 menos k cuadrado sobre 2. Listo, el segundo sería el Q2. Sería 2 sobre k cuadrado menos 2k. Está el documento.
Y Q3 cuadrado de 2K sobre 2. Muy bien. ¿Qué se debe cumplir acá, muchachos? Profe, los Q son según el exponente. Si es ese 3 y 3Q. Sí, Ah, exacto. sí. Muchachos, ¿y qué se debe cumplir? Que sean positivos. Que sean pero positivos, perfecto. positivos para, entonces tendríamos que Valorar. llegar a la conclusión que sería positivo para tales valores de K. Eso, entonces, exacto, eso tiene que ser positivo. ¿Cuándo eso es positivo? ¿Cuándo 1 menos K cuadrado sobre 2 es positivo? Cuando K vale, Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Pues como es lo que haríamos por allá cuando estamos viendo cálculo 1, no sé, pues cuando el numerador sea positivo, porque el 2 ya es positivo, ¿cierto? sí, Entonces podríamos decir cuando 1 menos K cuadrado, pues sea positivo o no. sí. Pero contamos el 0 como positivo. No, mayor. Tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Sí, tienen que ser positivos. Tienen que ser positivos. Porque recuerden que no puede desaparecer tampoco ningún coeficiente. ¿Cierto? Pero entonces, igual le Ah, manda no puede ecuaciones. ser neutro tampoco. Eso, entonces llegamos a unas inecuaciones. Acá nos queda la primera, ¿cierto? Sí, Aquí lo podemos plantear para que no nos vayamos a equivocar, muchachos, que 1 más K por 1 menos K. Y eso tiene que ser mayor que 0. ¿Cuándo es mayor que 0? Entonces hay cuatro casos, ¿cierto? Tenemos 4 casos. Tenemos aquí que sea positivo, positivo, negativo, negativo. Serían los dos que nos sirven, ¿o no? Sí. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de cómo hacer esto? sí. ¿Cierto? Entonces uno puede terminar los ceros, que los ceros son ¿cuáles? Los ceros de esa inecuación serían cuando K valga 1 y cuando K valga menos 1. Sí. Y podemos plantear eso dentro de ¿qué? Sobre una recta. Y tomar los casos que nos sirvan, que son o los dos positivos o los dos negativos. ¿Sí, muchachos? Pero esa ecuación no tiene que relacionar con la de Q2 para que den bien. Exacto, entonces tendríamos que pasar a la siguiente. Y acá nos va a dar un resultado. Pero ese resultado lo tenemos que interceptar ¿con quién? Con la de Q2 y con la de Q3. Profe, si K es igual a 1, eso daría Ah, no. 0. No, aquí está tomando los ceros para poder hacer la recta. Es mayor. El 1 y el menos 1. Para poder hallar estos valores. No es que estoy tomando K igual a 1. No. Eran para poder hallar esos valores y ya determinarle valor. ¿Se acuerdan lo que se conoce ustedes con la, no sé, es que la regla del cementerio? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Tenemos que hacer eso. Por ejemplo, tenemos un número menor que 1, supongamos el menos 10. Ese valor nos da negativo y ese valor me da positivo, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí. Sí. O sea, acá me da cuánto, me da negativo. Ajá. Ahora un número entre entre menos 1 y 1. Un número entre menos 1 y 1 puede ser el 0. Ese me da positivo y ese me da positivo, ¿cierto? Sí. Listo, entonces la multiplicación me da positivo. Y un número mayor que 1, por ejemplo el 10, me da positivo y me da negativo. O sea que me da negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué rango de K me sirve en ese Q1? Menos 1 a 1. Desde menos 1 a 1. En ese primer rango, ¿cierto? Que sería este de acá. Y habría que hacer lo mismo con los otros, con Q2 y Q3. Y luego de tener esos valores, habrían que interceptarlos, ¿cierto? Y tomar aquellos valores en los cuales se cumpla. Ajá. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? No. No. ¿Cuándo es que, para cuándo es el parcial? ¿Sería para este jueves en 8? Pues debe en 8. Claro. Sí. Si quiere igual el martes, después, a las 8 que habíamos quedado, nos podemos reunir el martes por la noche y de pronto hacer más ejercicios si tienen dudas. Martes para-
las 8. Ustedes me habían dicho ese horario, ustedes fue lo que me dijo en ese horario. Pues sí, sí, Ah, sí, sí. profe, por eso. O si quiero cambiamos, por mí no hay ningún problema, pues. Pues Profe es, por Skype. Sí, nos quedaría por ahí. Profe, a las 8:15 mientras vamos a la casa. Ah, no, claro, sí, eso no hay problema. Entonces tenemos clase hasta las 8. Listo, o el miércoles también, el día que les quede también fácil, muchachos. Jelly. el jueves. ¿Usted tiene clases hasta El las jueves, diré el. ¿Tiene clase de Sí, pero el martes está bien a esa hora. Sí, listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar ya con con el segundo tema del parcial. Perdón, el tema del segundo parcial. Muchachos, el tema del segundo parcial se conoce como la respuesta en frecuencia. Ya lo que vamos a hacer en ese segundo tema, lo que vamos a plantear básicamente va a ser es cómo se comportan los sistemas a medida que vamos variando la frecuencia. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces nosotros en circuitos 1, nosotros ya hallamos, por ejemplo, las gráficas, encontramos cómo eran los circuitos, cómo se comportaban con el tiempo, ¿cierto? Pero entonces nosotros ¿qué hacíamos? Hallamos una función f de t y podríamos darle valores a esos valores, a ese tiempo, y empezar a mirar cómo se comporta gráficamente una función. Entonces en el tiempo encontramos algo como esto. Encontramos que, por ejemplo, encontramos una respuesta así, que venía, subía, ¿cierto? Podríamos encontrar algo como esto. Eso era en el tiempo. Ahora, en el dominio de la frecuencia, bueno, aquí estamos variando ¿qué? El tiempo, y acá tendríamos una función f de t. Ahora, ¿qué nos va a preocupar en la respuesta a frecuencia? Lo que tenemos que hallar es cómo se comporta el circuito. Cómo se va a comportar el circuito ahora con la variación de la frecuencia. ¿Listo? Con la variación de la frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Aquí ya vamos a variar lo que conocen como un omega. Nuestra frecuencia va a ser omega. ¿Y qué vamos a variar? También vamos a variar lo que es la amplitud de la función. Entonces vamos a variar lo que es la amplitud, y vamos a tener otra grafiquita para representar la función, que va a ser también en función de omega, pero en ese caso va a ser lo que se conoce como la fase. Entonces tendríamos la amplitud y la fase. Vamos a mirar cómo se comportan los circuitos. Hay diferentes comportamientos. Pueden ser algo como esto, ¿cierto? Por ejemplo esto. Vamos a mirar pues, en el segundo tema, vamos a mirar justamente eso. Cómo se comportan los circuitos con la variación de la frecuencia. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿con qué empezamos siempre? Siempre, pues nosotros hasta el momento hemos determinado que partiendo, ya que sabemos cómo tomar un circuito y encontrar su función de transferencia, entonces partiendo de la función de transferencia, que sabemos que es f de z, perdón, f de s, que tiene un numerador también en términos de s y un denominador en términos de s. Si miramos eso, ¿se acuerdan que para obtener todo este proceso, sabemos que siendo s, El HDS es la misma FDS. sí, tendríamos la misma HDS. Siendo S una variable compleja,
siendo una variable compleja, es decir, S va a ser una parte real más una parte imaginaria. Recordemos que podíamos encontrar, por ejemplo, cuando estemos trabajando lo que son las entradas de la siguiente forma. Considerando las entradas la entrada de la forma, supongamos que tenemos una entrada BI que va a ser igual a una amplitud, una E que multiplica a E a la sigma t por el coseno de omega t. ¿Eso qué función corresponde? Corresponde a un seno que va decayendo, ¿cierto? Vamos a suponer en ese caso que nuestra entrada, el sigma va a ser igual a 0. ¿En qué influye que sigma sea igual a 0? ¿Qué pasa cuando sigma es igual a 0? La amplitud va a ser constante en los máximos, o sea, pues va a ser coseno. Perfecto. Entonces no va a estar decayendo. Entonces tendríamos que si es igual a 0, entonces tendríamos que el voltaje de entrada con eso igual a 0, eso se convierte en un 1 y nos quedaría E coseno de omega t. Eso vamos a analizar. Los circuitos que vamos a analizar van a ser con entradas senoidales. ¿Por qué? Porque lo que vamos a mirar es justamente qué pasa si a un circuito le daríamos la frecuencia de entrada. Y la función más óptima para hacer eso son las señales senoidales, en este caso el coseno. Entonces tendríamos la amplitud y la frecuencia, ¿cierto? Entonces con esa entrada podemos analizar el siguiente circuito. Analizando el siguiente circuito, vamos a analizar ese circuito. Entonces nuestro objetivo es llegar justamente a cuánto equivale teniendo un B sub I igual a E coseno de t de omega t, ¿cierto? ¿Cómo sería justamente la ecuación de salida? En ese caso, ¿cuánto sería? Este es R, este es C, ¿y cuánto sería la función de salida? Entonces, podemos partir, si estamos trabajando por ejemplo en el tiempo, tendríamos que B sub I va a ser igual a ¿quién? A R, ¿cierto? El voltaje en la resistencia, que sería R, una corriente I de T, más Sí. el voltaje en el capacitor, que sería ¿qué? B sub O, ¿cierto? Y tenemos que la corriente I de T es ¿qué? La corriente Del capacitor, que la podemos determinar. En este caso es C de B0 de T. Entonces con ese lapicero alcanzan a ver No. nada. Llega como... No, profe, es que está malo y es horrible.
Esperemos que dure por lo menos hasta las 7, ¿sí o no? Que a las 8 ya salieron temprano, ¿cierto? Ajá. No, pues, Si se fue la luz acá. ¿hasta qué hora? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Podemos resolver el problema y teniendo que B sub i ya la conocemos en términos de la entrada, que es un coseno. Entonces tendríamos E coseno de omega t es igual a R C de B de t, o sea, en este caso sería 0, B de salida más BO de t. Organizando en este caso, para B de 0, tendríamos que RC de más 1 B0 de t es igual a E coseno de omega t. ¿Cierto? Ahí organizando para un poquitico. Y si queremos en ese caso pues obtener B0 de t, bueno, podríamos organizar eso también un poquitico, poniendo esto de manera normalizada. Podríamos obtener esto, que D más 1 sobre RC B0 de t es igual a E RC sobre RC coseno de t. Entonces vamos a definir acá que ese circuito tiene una frecuencia característica. La frecuencia característica del circuito, vamos a definirla. La frecuencia característica vamos a definirla como omega 0. ¿Listo? Y omega 0 va a ser igual a 1 sobre RC. Entonces, ¿cómo podríamos organizarla? Según la frecuencia característica, podríamos reescribir la ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría D ¿Sí? más omega 0. ¿D más qué? Omega 0. Sí, D más omega 0. Con B0 de t Sí. igual a E sobre omega 0. No. Por omega 0. E por omega 0. Coseno de omega t. Omega t. Y podemos encontrar, pues podemos ya encontrar la solución a esto. Podemos hacerlo por el operador inverso, por ejemplo, ¿cierto? Hay varias maneras de hacerlo. Encontramos que, pues en este caso esto es una constante, y nos quedaría que es E omega 0. ¿Por qué? Por 1 D más omega 0 que multiplica a coseno de omega t. Porque eso de acá son constantes. RC es constante y la amplitud de la señal es constante. ¿Qué es eso? B0 de t. Sí, haciendo el operador inverso. Pues ya pasé haciendo el operador inverso podríamos encontrar esto. ¿Cierto? Pasé como a dividir, por así decirlo, esto. ¿Qué dice? Dice B0 de t es igual a E omega 0 que multiplica a 1 sobre D más omega 0 por coseno de omega t. Es que no había llegado. No. Ajá. No hay problema, muchachos. Sí, entiendo. Tipo parcial. ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? Ya resolviendo esto, pues, así al momento de resolver eso vamos a encontrar que B0 de t está dada por la siguiente ecuación: E omega 0 que multiplica a omega cuadrado más omega 0 al cuadrado, todo que multiplica a omega
seno de omega t más omega 0 coseno de omega t. Encontramos que esa es la solución al sistema. ¿Qué te salió eso? Sí, o sea, como Eso sería al momento de resolver. Eso lo podemos resolver como, por ejemplo, multiplicando acá, como es un coseno de omega t, hay una forma de resolverlo, por ejemplo, pues la que yo me sé es esta, muchachos. La que yo me sé es esta. Por ejemplo, acá podemos multiplicar, pues no sé si ustedes se acuerdan de eso, multiplicamos por la conjugada, ¿se acuerdan? Sí. Entonces multiplicamos por la conjugada, que queda, en este caso sería ¿quién? D menos omega 0 y D menos omega 0 y multiplicado por coseno de omega t. Chambre, tan chambre. ¿Te acuerdas de la vez? Jenny que ganó ecuaciones como en 4, ya no sabe Yo no ecuaciones tomates, yo no me acuerdo de anulados. Pero primero hay que pasar esa de arriba, así como lo está haciendo. Yo no sé ya la solución. Y eso es un anulador, es que el anulador del coseno, ¿cuál es? Seno. Es que ese no. No me acuerdo. Euler a la... Pero entonces, muchachos, acá podemos obtener eso y encontraríamos que B0 de t es igual a E omega 0. Y acá nos quedaría que D cuadrado menos omega cuadrado, ¿cierto? Y arriba nos quedó D menos omega 0, que multiplica coseno de omega t. Sí. Sí. Recuerden que aquí lo que hacíamos era reemplazar por el valor que tuviera el omega. En este caso, el D cuadrado, el D va a ser igual a ¿quién? El D cuadrado va a ser igual a menos omega cuadrado. ¿Sí se acuerdan de eso? No es igual a más. Era menos algo, menos ese valor. Sí, sí. Pues, Entonces, ¿cómo nos queda el valor? ¿Cómo nos queda la ecuación? Reemplazando. Muchas veces ahí tiene la imagen. sí. Ok. Entonces tendríamos B de 0 dt va a ser igual a ¿quién? A E omega 0, que multiplica a ¿quién? A menos omega cuadrado menos omega 0 cuadrado, y arriba nos quedó D menos omega 0, que multiplica a coseno de omega t. Recuerden que ¿qué significa esa D? Esa D no es simplemente una variable, sino que es la derivada, ¿cierto? Podríamos sacar eso de abajo, que es una constante. Entonces tendríamos que B0 de t es igual a E omega 0. Y abajo nos queda menos omega cuadrado menos omega 0 cuadrado. Y esa va a ser la derivada de ¿quién? Del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos Menos seno. Menos seno de omega t multiplicado por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna en ese caso? Omega. Omega. Entonces nos queda menos omega seno de omega t. Menos, ¿cierto? Siguiendo con la operación, omega 0 coseno de omega t. Podemos sacar los signos, pues sacar un menos 1 o multiplicar por menos 1 arriba y abajo, como lo quieran mirar. Y nos queda que B0 de t va a ser igual a E omega 0. Vean que ese menos lo podemos sacar y también lo podemos sacar abajo, ¿cierto? Para que nos queden ambos positivos. Sí. Entonces nos queda omega cuadrado más omega 0 cuadrado, que multiplica a ¿quién? A omega seno de t más omega 0 de t, coseno de omega t.
¿Listo, muchachos? Sí. Sí. Listo, entonces a esa ecuación, nosotros ¿qué valor, qué voltaje de entrada le estamos poniendo al circuito? Le estamos poniendo un voltaje de entrada del coseno, ¿cierto? Entonces se supone siempre, muchachos, eso siempre va a cumplir. Si la entrada es un coseno, a la salida va a haber también una señal senoidal, preferiblemente coseno. Pero entonces nosotros encontramos esta identidad. Encontramos que podemos encontrar que C1, por ejemplo C1 coseno, podemos encontrar eso. C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t va a ser igual, por una identidad podemos transformarlo en una amplitud A por coseno de omega t más menos un phi, menos un desfase. Listo. Es posible encontrar esto, una amplitud y un desfase, y eso sería igual a la suma. Vean que en este caso nosotros tenemos algo parecido, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Sería, entonces podríamos, según eso, la amplitud en este caso, muchachos, va a ser ¿qué? La raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 cuadrado. Eso va a ser la amplitud. Y la fase va a ser igual a la tangente a la menos 1 de C2 sobre C1. En nuestro caso, Yo voy para todo circuito. sí. Con una entrada, pues coseno. ¿Para qué, perdón? Para todo circuito con una entrada coseno. Exacto, para toda entrada como coseno vamos a tener esto. Y va a cumplirse que la A va a ser igual a eso y la fase va a ser esto. En nuestro caso, para nuestro circuito, ¿qué encontramos? Para nuestro circuito encontramos que C1 es igual a omega 0, ¿cierto? Y C2 es igual a omega. Eso fue lo que encontramos. Sí. ¿Cierto? Miren la ecuación que encontramos si eran esto. El C1 es el que acompaña el coseno y C2 es el que acompaña el seno. Entonces, para nuestro ejercicio encontraríamos que B0 de t es igual a E omega 0 sobre omega cuadrado, omega 0 cuadrado. Eso es lo que teníamos que habíamos sacado aparte, ¿cierto? ¿Y eso que multiplicaba qué? Eso multiplicaba A, la parte del seno más la sección del coseno. Ahora, lo vamos a convertir todo en un coseno. Entonces para eso necesitamos una amplitud. Entonces la amplitud sabemos que es la raíz cuadrada. Entonces podríamos hallar la raíz cuadrada de ¿quién? De C1. Entonces omega cuadrado más omega 0 cuadrado. Multiplicado por el coseno de omega t menos, va a ser phi, y en nuestro caso phi va a ser igual a ¿quién? Tangente a la menos 1 de omega sobre omega 0. Podemos simplificar un poquito la ecuación. Podemos simplificar, por ejemplo, miremos que este término, la amplitud está multiplicando algo parecido a lo que estamos dividiendo acá, a omega cuadrado más omega 0 cuadrado. Podríamos transformar esto en lo siguiente, que B0 de t va a ser igual a ¿quién? A E omega 0 dividido la raíz cuadrada de omega cuadrado más omega 0 cuadrado, que multiplica al coseno de omega t menos tangente a la menos 1 de omega sobre omega 0. Vean que esta ecuación corresponde justamente, esta ecuación corresponde exactamente ¿a qué? A una ecuación dada de la siguiente forma. B0 de t es igual a una amplitud coseno de omega t
menos phi. Corresponde de esa forma, ¿cierto? Entonces vean que ¿qué quiere decir eso? Si nosotros le ponemos una señal, de entrada coseno, vamos a tener una señal de entrada, de salida coseno, ¿cierto? Pues una señal senoidal, vamos a tener una señal senoidal. En este caso vamos a encontrar que la amplitud, muchachos, no es simplemente una amplitud, sino que la amplitud depende de omega. ¿De qué forma? Omega 0 sobre, podríamos escribir esto de omega cuadrado más omega 0 al cuadrado. Podemos escribir eso también de otra manera. Podríamos sacar factor común aquí, omega cuadrado, y nos quedaría de la siguiente forma, que es muy acostumbrado a encontrarlo. Quedaría de la siguiente forma: omega sobre omega 0 al cuadrado más 1 sería la amplitud. ¿Qué hicimos ahí? Sacamos factor común omega 0, la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado es, y se nos cancelaría con el de arriba. Entonces nos queda de la siguiente forma. Y también encontramos que la fase va a estar dependiendo, la fase depende también de la frecuencia que estamos ingresando. Entonces tendríamos que la fase es tangente a la menos 1 de omega sobre omega 0. Recuerden que omega 0 en este caso está dada por RC, es decir, omega 0 es algo característico del circuito, es algo que depende del circuito. ¿Listo? Pero omega solo, el omega es la frecuencia de entrada, ¿cierto? A medida que vamos a variar, a medida que vamos variando la frecuencia de entrada, va a ir cambiando ¿qué? Va a ir cambiando tanto la amplitud como la fase. Significa que si esta es la señal de entrada, si usamos una señal de entrada coseno, supongamos algo como esto, la señal de salida puede ser tiene que ser una función del seno, pero ¿qué pasa? La salida va a estar desfasada, puede estar desfasada, por ejemplo, algo como esto, y puede ser mucho más grande, ¿cierto? Pero la frecuencia, ¿cierto?, se va a conservar. La frecuencia es la misma, vean que es coseno de omega t, la frecuencia es la misma. ¿Qué cambia? La amplitud. ¿De qué va a depender la amplitud? Del omega. ¿Y de qué va a depender la fase? Ese movimiento, vean que la señal ya no es exactamente un coseno, va a depender también del omega, ¿cierto? Va a depender de ese omega, la relación entre estos dos. Listo, entonces supongamos que lo que quiera. Bueno, escuchamos. Ay, no me diga. Profe, no El escuchamos. micrófono está apagado. Espera, muchachos, con E igual a 1, ¿qué tendríamos? ¿Con D? Con E, recuerden que E sería la amplitud de entrada original. ¿Listo? Ahí aparece en la formulita una E. Sería la amplitud original, pues, de la señal. Con E igual a 1 tendríamos algo como esto, ¿cierto? Con A omega 0, A omega de t sería 1 sobre la raíz de omega 0 todo al cuadrado más 1.
Y la fase, pues no cambiaría, tangente a la menos 1 de omega sobre omega cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Supongamos que vamos a empezar vamos a hacer una tablita donde tenemos omega. Vamos a tener omega. ¿Todos tienen calculadora? Saquemos la calculadora y vamos a empezar a hacer la tablita. Tenemos una amplitud, omega, y otra, la fase. Entonces aquí le vamos a comenzar a darle valores a omega, pero no cualquier valor. Vamos a comenzar a darle, vean que lo importante es la relación entre los dos, entonces vamos a suponer que omega vale 0.25 omega 0. Vamos también a suponer que vale 0.5 omega 0, que vale exactamente omega 0, que vale 2 omega 0, 4 omega 0 y 8 omega 0. ¿Qué significa eso? Que tiene la cuarta parte de la frecuencia original, perdón, la cuarta parte de la frecuencia característica, que tiene la mitad de la frecuencia, que es exactamente la frecuencia de entrada, es exactamente igual a la frecuencia característica, y así el doble de la frecuencia, 4 veces y 8 veces. ¿Cuánto nos dan las amplitudes? ¿Qué hace? ¿Y cuánto nos dan esos valores? También la fase. Un octavo más 1. No, porque un octavo. Es el cuadrado, pues. Puede llegar a un cuarto al cuadrado. 16. No, maestro. 0,25 al cuadrado es 0.5. ¿Cuánto le doy primero? 81. Es mucho. Pero bueno. 17 de 6 a 2. Ah, no, cuidado. Como es inverso. Es 1 sobre 16 ahora. Bueno, 16 sobre 17. Y la raíz 1 sobre eso. No le da 1. Nunca. 0.27. Eso fue lo que me ha dado el... Gracias. Así yo no la había ahí. Y es 0.0. Solo como lo estamos rodeados. Sí. Lo que vos que... Es en radianes, ¿cierto? ¿Cuánto le debe ser? ¿Cómo así? ¿Están sabiendo? 30.
sacando el ángulo. ¿Sabes cuánto les da? ¿O dónde van? 0,97. 0,97. Y phi da 0.24. Radiante. da 0,24. Ah, pero lo tienes en radianes. Pongámosle en grados, muchachos. Ay, que ya lo había hecho. Sí, con la Multiplican eso por 180 y dio 15,59. 15.59. No, 14.3. No, 14.3. se me tacho. 14. 14 qué? Que 14,3 le dio ahí. A ver, vamos a mirar. Punto 25. Esta calculadora está mala. 14.03. No, 1,18. Sí, profe, eso me dio a mí. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, profe? 14,03. Ahora que hay una calculadora loca. ¿Quién? Una calculadora te da otro resultado. ¿Y cómo lo están haciendo? 0.25. Pero ¿cómo le dio el valor? ¿Cómo copió en la calculadora? No, profe, ya les dio. Igual, esa es igual. loca. También de la menos 1 de 0.25. Es igual. ¿Y cuánto da? Les dio lo mismo. 15.59. Y con un cuarto también da lo mismo. Sí, pero estoy viendo esa cosa tan la menos. Depende de la. Pues esa calculadora está mal. Hazlo bien. Y es una. No, profe, sí, da Modelo 2012. 15,59. A mí también. Pero es que esa es modelo, la que él tiene es modelo 2001. Chita, gente de punto 5. La de punto 5 da 29,51. ¿La amplitud en cuánto? La fase. Profe, ¿qué? La amplitud 0,89. Qué calculadora mala. Y la fase Coma. 29,51. 56. Pero si yo la tengo, eso es por el día. Cuando vale W sub 0, esto da 1. Se combatiendo. Y 1 más Yo la 1. tenía de. Porque 1 al cuadrado es 1 más 1, 2, 20, 12. ¿Cuánto era menos 1? 41. Y 1 dividido 1,41 Más lo mismo, es parce. igual a 0,70. Está grave. Pero para el tercero es 0,70 la amplitud. Modo 3. Y ya. 0,70. No, estaba en radianes, en R. Esos son Y va a gradianes. ser la tangente de 1 que es Esos son 50, grados ¿cierto? decimales. Tangente de 1. Gradianes. Tangente de 1 Ya la da menos 45. ¿Ah? No sé, pero Tangente de 1 da 45. Pero tangente a la menos 1. Sí, da 45. Da 50. ¿Cómo que la Se lo 50? tiene. Da. no, es que esos no son grados, esos son gradianes. Para ponerlo en grados son la formatear así, ¿cierto? Y ya la de aquí. Ah, qué bien. Pero esa G en la calculadora que esos son gradianes. ¿Cuál G? Yo no sé cuál G. Es que ahí en la partecita de arriba de la calculadora, por acá, aparece una D, una G, una R. Al lado de DR va G. Sí. Ah, ya vi.
Eso dije grad, no sé qué será. Pero tienen que ponerlo en 1, en deg. Tienen que presionar, cuando estén mirando eso, tienen que presionar 2 veces la flecha mod. La tecla mod. Ah, sí. Presionan 2 veces el mode y le presionan el 1. Profe, todo está mal. No, como que esto está malo, no jodas. Si era 14,03. No, Yo no. las perdono. 14.05. 3.5. Luego 26, claro. ¿Quién tiene correcto? Luego 45. Luego le miro al profe, 65. ¿Qué es eso? Listo, ahora vamos. ¿Y las amplitudes? 2 al cuadrado, 4 más 5 raíz de 5 vale 2.23 y 1 dividido 2.23 es igual 0,44. 0,44. Y entonces 4 al cuadrado es 8 más 1, 9, raíz de 9 es 3 y 1 tercio es 0.33. La raíz. Pero 0,33, bueno, y 8 al cuadrado es 64 más 1, 65 raíz. Yo le hice malo, 4 al cuadrado 16 más 1, 17. Le hice malo. Todo lo hizo malo, profe. Pero no le crean a ella que lo hizo todo malo. 0,24 para cuando vale 4. 0,24. Un tercio cuando vale 8. No. 64 más 1, 65, raíz de 65, 8.06 y 1. Punto 12. Y 0,12. Muy bien. Ya tenemos los valores de la amplitud y la fase. Vean, muchachos, una cosita. Vean que la amplitud le pusimos que era el valor de 1, ¿cierto? Y cuando la frecuencia de entrada es bajita, en este caso la cuarta parte de la frecuencia característica, vean que la amplitud es muy cercana a la amplitud de entrada, ¿sí ven? Sí. Y al mismo tiempo, la fase de salida está un poquito desfasada. ¿Cuánto está desfasada? 14 grados. Quiere decir que si le entramos un coseno, él no va a estar exactamente un coseno, sino que va a estar un poquito desplazada y de alguna manera disminuida. Sí, pero vean que a medida que vamos aumentando la frecuencia, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la amplitud? La amplitud ya, mi hermano. Va disminuyendo. Con el mismo circuito, si vamos aumentando la frecuencia, la amplitud va a ir disminuyendo. ¿Y qué pasa con la fase? La fase. Sí, recuerden que esa es la fase, el phi de omega. Se va desplazando la... Aumenta, entonces se desplazan en... Eso, entonces vean que aquí queda muy cercano a un coseno, aquí queda cercano, que queda pareciendo más a un qué, a un seno, ¿cierto? Porque estamos desplazándola a 90 grados. Entonces, para poder ver eso más fácilmente, crearon 2 diagramas. Crearon el diagrama, vamos a trabajar lo que son el diagrama de fase, de amplitud, el diagrama de amplitud. Vean, muchachos, que acá yo no tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que tomé puras potencias de omega. A eso se le conoce como que eso significa que la escala en el eje X está en escala logarítmica.
Listo. Sí. Profe, ¿qué es esa E? Yo no sé. La E Sí. es la amplitud de la señal de entrada. Ah, porque esto lo hicimos pues suponiendo que era uno. Eso, ¿qué pasa si E no vale 1? Pues entonces los valores nos van a dar, por ejemplo, el doble. Eso, si por ejemplo vale E2. Pero con el simplemente ejemplo que E vale 1 nos va a servir bastante, listo. Aquí vamos a tener un máximo, que en ese caso va a ser el 1, por ejemplo. Y aquí en el centro vamos a tener lo que se conoce como omega 0. Y el eje X en ese caso va a mirar las variaciones del omega. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 2, 4, 8 omega. Listo, 2 omega 0, 4 omega 0 y 8 omega 0 hacia la derecha. Y hacia la izquierda vamos a tener las frecuencias menores, o sea, 0.5 omega 0 y 0.25 omega 0. Listo, en el centro va a estar omega, hacia la derecha va a aumentar y hacia la izquierda van a disminuir. Que no vemos nada. No, por eso les estaba dictando, por eso les dije, hacia la derecha van a estar los mayores y a la izquierda van a estar las menores frecuencias. Por eso les estaba diciendo. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Vamos a comenzar a dibujar los puntos. ¿Qué es? En el centro. Hacia arriba, ¿qué es? No, hacia arriba tenemos la amplitud en función de omega. Listo. A de omega. Que fue los valores que acabamos de hallar. ¿Qué encontramos? Que cuando vale, por ejemplo, 0.25, que es el punto de más a la izquierda, ¿qué encontramos? Que cuánto era la frecuencia. Que cuánto era la amplitud, perdón. La amplitud 0.97. 0.97, o sea, muy cercano a 1. Podríamos tener algo como eso. Y cuando era Y cuando era 0.5, ¿qué nos encontramos? 0.89. Que lleva 0.89. Que ya había disminuido un poquito, ¿cierto? Y vendría por este punto de acá. Cuando la frecuencia de entrada es igual a omega, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0.7. O sea que tendríamos algo como por aquí. Cuando teníamos 2 omega 0, ya van menos de la mitad, ya van 0.44. Quiere decir eso que la amplitud ya va en la mitad de la entrada. Entonces tendríamos algo menos de la mitad, tendríamos algo como por acá. Listo. Cuando vaya en 4 omega 0, ya va en la cuarta parte, de la amplitud de entrada. Y cuando ya va en 8 veces, ya prácticamente tenemos algo muy cercano a 0. ¿Cierto? Tenemos algo ya muy cercano a 0. Y a medida que vamos a ir aumentando la frecuencia, la amplitud va a estar ¿qué? Va a estar acercándose cada vez más a la amplitud de 0. Y a medida que la estamos disminuyendo, el valor que vamos a obtener es que vamos a obtener un valor más cercano a 1. Si unimos los puntos, tendríamos algo como esto. Y él continúa acá asintóticamente continúa asintóticamente a ambos lados. Y esa sería nuestra amplitud del circuito. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se comporta el circuito a medida que aumentamos la frecuencia? ¿Cómo se comporta? A medida que la frecuencia Aumenta, ¿qué pasa? la amplitud disminuye. La amplitud disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Ese circuito más adelante vamos a conocer que se conoce como pasabajas, pero eso no le pongamos cuidado a eso. Cuando estemos en filtro, ¿qué pasa con ese circuito? Permite pasar bajas frecuencias, pero altas no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a altas frecuencias él empieza a ¿qué? A no dejarlas pasar. ¿Listo? A disminuir su amplitud. ¿Listo? Podemos hacer la misma gráfica, pero en este caso
ya no vamos a graficar, ya no vamos a graficar. Ya no vamos a graficar lo que es. Alta. Yo estoy mirando. Tenemos la misma gráfica, pero ahora vamos a graficar el phi de omega, o sea, la fase. Vamos a graficar la fase. Igual, vamos a tener lo mismo, omega 0 en el centro. Te van a poner omega 0 en el centro. Y hacia la derecha vamos a tener 2 omega y 4 omega 0 y 8 omega 0. Y hacia la izquierda las frecuencias menores. 0.5 omega 0 y 0.25 omega 0. Vean que en este caso, muchachos, lo máximo que se va a poder desfasar van a ser 90 grados. Entonces aquí en el máximo vamos a poner 90 grados. Porque lo máximo que se puede desfasar en este caso son 90 grados. ¿Listo? ¿Qué frecuencia? ¿Qué frecuencia tenía? ¿Qué fase tenía cuando teníamos 0.25? ¿Cuánto era la fase cuando estábamos a una frecuencia muy baja? ¿Cómo? Cuando teníamos una frecuencia muy baja, es decir, 0.25 omega 0, ¿cuánto era la fase? 14.03. Eso, 14 grados, o sea que teníamos algo muy pegado, algo muy juntico a los 0 grados, o sea, 14 grados, algo como por acá. 0.25. Cuando teníamos 0.5 ya teníamos 26 grados de desfase. Sí. Diría así. Ah, sí. Así está. Cuando teníamos que la frecuencia era igual a la frecuencia característica teníamos 45 grados. Sí, es que me desorienta esta recta. Es que el cero estás por acá y el acá hay una amplitud. Teníamos ahora que cuando teníamos 2 veces la frecuencia ya estábamos en 63. Sí. Y en 4 teníamos ya 75. Y en 8, 82. Ya casi 90, ¿cierto? Sí. Algo como esto. Y a medida que vamos aumentando la frecuencia, él se va a acercar cada vez se va a acercar más a 90. Y a medida que la disminuimos, vamos a ver que el valor pues, se va a ir acercando cada vez más a 0, asintóticamente. Entonces vamos a encontrar que a medida que la aumentamos, vamos a encontrar algo como esto. Vamos a unir los puntos. Y vamos a encontrar algo como esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a medida que aumentamos la frecuencia, la señal de salida se va convirtiendo más en una señal, por ejemplo, si es una señal coseno, la señal de salida va a ser una señal prácticamente seno, a medida que vamos aumentando la frecuencia. Por el caso contrario, si tenemos una frecuencia muy bajita, la señal de salida va a ser prácticamente igual a la señal de salida va a ser prácticamente igual a la señal de entrada en fase. ¿Listo? Eso es lo que encontramos con esto. Profe, no te escuchamos bien, a menos que ustedes gaguean. Profe, Está muy chistoso. ¿estás gagueando o se escucha así muy mal? Pues no sé. No, pues yo gagueando no estoy, entonces. En serio, no se oye bien, se oye entrecortada la voz. Sí, ¿Qué? Así. Bueno, usted va a hablar cada segundo. Así. Ay. Igualito. Bueno, entonces, Profe, ¿mejor o no? Así está hablando. Nada. Pero no se escucha nada. Voy a marcar. Pues, ahí sí yo bien. Voy a colgar y voy a volver a marcar. Listo. Es que yo no sé qué le pasa a eso. ¿Listo, profe? Listo, mejor.
Pues la voz sí. Sí, ya lo estamos escuchando. La voz está bien. Bueno, entonces, Sonido. muchachos, ¿qué encontramos con esto? A medida que aumentamos la frecuencia, la señal se nos disminuye en amplitud y se nos está desfasando. Eso es lo que encontramos, ¿cierto? Van a mirar con Diego que esas gráficas tienen un nombre en especial y tienen unas maneras de hallarlas mucho más fácil que determinar punto por punto. Y vamos a encontrar una manera genérica de poder obtener esas señales. Listo. Una manera, muchachos, nosotros hicimos acá una demostración en tiempo de cómo encontrar la amplitud y la fase. Podemos dar también lo que se conoce como los fasores. Con los fasores, ¿ya tienen imagen, muchachos? No. Bueno. Entonces van a encontrar que esa misma demostración, muchachos, que hicimos en el tiempo, es posible encontrar una demostración, pues, por otro lado, en lo que se conocen como los fasores. Los fasores son van a encontrar que son aquellos ecuaciones en los cuales tenemos como incógnita un J omega, es decir, una frecuencia como tal compleja. Listo, entonces vamos a tener una frecuencia compleja. ¿Qué hacer? Todos sabemos que la función de transferencia es en términos de S, pero sabemos que S es también una frecuencia compleja. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos tener la función de transferencia que va a tener una parte real. La función de transferencia, reemplazando por J omega, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Listo. Llegando con un método parecido, vamos a encontrar justamente las mismas ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Bueno, ahí se las iba a copiar, pero bueno. La amplitud va a ser igual. Por el mismo método van a llegar que la función de transferencia J omega es igual a un x de J omega más, un R de omega más un JX de omega, quiere decir que tiene parte real y parte imaginaria. Y haciendo un proceso parecido, con el mismo ejercicio, encontramos la misma amplitud y la misma fase. Listo. Pero muchas veces estamos trabajando la amplitud como valores entre 0 y 1, ¿cierto? Eso es lo que encontramos. Sí. Pero vamos a mirar que esas gráficas no se trabajan entre 0 y 1. La vamos a trabajar en algo llamado como decibelios. ¿Han escuchado sobre los decibelios? Decibeles. Los decibeles. ¿Qué han escuchado los decibeles? Es una medida Es como una medida de información. Potencia no Yo es. no sé, potencia. Exacto, de potencia. Vamos a encontrar que es una medida de potencia o de voltaje, según como lo estemos hallando. Entonces vamos a determinar esa amplitud en decibelios. Entonces vamos a tener que la amplitud de nuestra función de transferencia va a ser igual a 20 logaritmo de la función de la amplitud que tengamos. Listo, eso lo van a mirar con Diego. Listo. Eso ahorita que venga Diego y se reactive la imagen, van a mirar todo ese tema. Si quieren, muchachos, van y descansan un ratico y esperamos a que venga Diego. Listo, profe, gracias. Muchachos, ustedes ya conmigo nos vemos el martes. Martes a las 8. Profe, 8:15. yo te quería preguntar. Hola. Si el próximo sábado, el otro próximo, Este sábado noche, sí. Sí, vamos a ir al Pues a nosotros, laboratorio. ¿O no? pues Ana Milena Pues no para nos la ha dicho otra fecha nada. el laboratorio. Ana Milena no nos ha confirmado Porque es que nada. a nosotros ya nos dieron. ¿Ya les Porque dieron ella qué? mandó 3 fechas para el laboratorio. Sí. Ella nos dio 3 fechas para laboratorios. Y una es el 10 de septiembre. Entonces, como no lo vamos a ir 2 veces, yo quería saber si vamos a ir. No, más las 3. 2 últimas, sí. En el primer la clase acordamos que Van a ir 2 veces. Van a venir 2 veces. Nosotros no vamos 2 veces o 3. Yo tengo entendido que son 3, 3. Ah, bueno. Sí, es mejor. Tengo que ir a comprar. Bueno, entonces la primera